Hola amigos, soy el maestro Fide David Gómez y bienvenidos a un nuevo video el día de hoy. En realidad es un video promocional, ¿sí? Les quería comentar que vamos a estar haciendo un curso que se llama Potenciando el Cálculo, en el cual están todos invitados para inscribirse o preguntarme cualquier duda que tengan. Y posterior a que le comente ahora un poquito más de qué se trata esto, vamos a estar analizando esta posición. En principio les muestro que en el curso vamos a estar viendo distintas técnicas de cálculo, ¿sí? No es simplemente que nos sentamos en el tablero y empiezan a aparecer jugadas, sino que hay formas de ordenar ese pensamiento. Después, ¿cómo entrenar el cálculo? Bueno, se darán cuenta que está lleno de material, libros, posiciones por todos lados. Nosotros vamos a tratar de enfocarnos en cuáles son los mejores ejercicios para ayudar a que nuestro cálculo mejore. Después, errores frecuentes al calcular. Bueno, esto también viene acompañado con muchas preguntas. Hay errores que son muy clásicos en los jugadores de los distintos niveles también. Y también hay dudas de hasta cuándo calcular. Calculé demasiado, me faltó calcular un poco más. Bueno, eso también va a estar visto en el curso. También material de entrenamiento para que terminado el curso ustedes puedan después continuar ejercitándose, sino que esto del curso no va a quedar acá, sino que estamos tratando de construir el hábito de hacer el ejercicio del cálculo. Por último, puse también que va a ser asesoramiento personalizado, porque ustedes cuando escuchan curso por ahí se imaginan que son mucha gente con muchas preguntas, muchas dudas y una persona hablando. No, acá se trata solamente de ustedes y yo, ¿sí? Una persona y quien les habla. Así que bueno, invitados, se trata de 3 encuentros de hora y media cada uno, ¿sí? Donde vamos a estar resolviendo, planteando la parte práctica y la parte teórica del cálculo, y cualquier duda lo pueden encontrar en Instagram, la publicación, o también comunicarse conmigo por ahí. Bueno, vamos ahora sí a la posición que había dejado antes. Bueno, esta es una partida que jugué hace muy poco. Incluso pueden encontrar el video en Twitch cuando estaba jugando directamente en vivo. Pero me parecía que es una posición muy interesante para hablar de un método de análisis que lo instauró un gran maestro ruso llamado Alexander Kotov, que es la cuestión de las jugadas candidatas, ¿sí? En ajedrez les habrá pasado muchas veces, y acá les puedo decir un error típico, que es el jugador que pero calcula hasta el infinito una jugada y después viene el rival y le hace otra que no estaba ni esperado, y ahí viene la famosa frase no la vi, ¿sí? Por eso propone Kotop que no nos quedemos solamente en una jugada y tratemos de armar la que se llama jugadas candidatas, varias jugadas de la posición que, entre otras cosas, bueno, nos permite descubrir los secretos que tiene esa posición, a ver si hay alguna amenaza que no nos hayamos dado cuenta. Para esta posición vamos a ver las posibles jugadas candidatas. Le toca jugar al negro, ¿sí? Yo iba con las piezas negras. Y bueno, en principio sería bastante sencillo encontrar estas jugadas candidatas porque la posición nos muestra algo muy clarito, que es que tenemos el alfil de G4 amenazado, ¿sí? Por lo tanto, acá se van a empezar a filtrar un montón de jugadas que no son necesarias calcular, ¿no? No me voy a poner a pensar hacia dónde muevo el rey si la amenaza de la posición es que mi alfil está amenazado. En base a eso puedo elegir distintos tipos de jugadas. Una podría ser retirar el alfil, esa sería como mi primer candidata. Otra podría ser comerme el caballo, mi segunda candidata. Y podría también intentar comerme yo otra pieza, ¿no? Podría comerme este caballo, ya sea con el alfil o con el caballo, equiparando la amenaza de mi rival, ¿no? Si él se come el alfil, bueno, nos comimos los dos una pieza del mismo valor. Ahora, ¿estas tres jugadas tienen el mismo valor para ser analizadas? No, y ahí viene un detalle muy importante, que es la cuestión de empezar analizando los movimientos más forzados. Acá yo ya sé, por ahí los que sean muy seguidores de Kotop, que estoy hablando de alguna cosa de Kotop, y acá estoy agregando otra que por ahí Kotop no mencionaba tanto. Pero bueno, justamente
la idea del curso es que vamos a ir pasando por distintos autores que tocan el tema del análisis y del cálculo de variantes. ¿Qué es esto de las jugadas forzadas? Bueno, imaginemos que yo quiero mover el alfil acá. En este momento se abre un abanico de posibilidades a lo que Kotov llama el árbol de variantes, donde las blancas cuentan con un montón de movimientos. ¿Sí? Podrían amenazar el alfil, podrían comer el caballo, podrían hacer alguna jugada más neutral, ¿sí? Pero un montón de jugadas. Entonces ahí está este árbol de variantes, él lo llama así porque una partida de ajedrez tiene un tronco principal que es, digamos, lo que se plasma en el tablero, ¿no? La variante principal que transcurre la partida, y de este árbol, de este tronco, salen las ramitas que serían como las variantes que uno va pensando, que no, obviamente no suceden en la partida. Yo tras hacer alfil H5 empieza una ramificación de que pueden haber muchísimas respuestas de del blanco. Entonces me conviene arrancar por esa jugada donde me exige pensar mucho. No, en principio voy a arrancar por jugadas que sean más forzadas porque por ahí encuentro una solución mucho más lineal, mucho más directa hacia la victoria. Entonces, la otra jugada que habíamos dicho era, supongamos que piense alfil por D4, en esta cuestión de las jugadas forzadas, alfil por D4 ya es un poquito más como que acota la cantidad de respuesta de mi rival. Yo con alfil H5 tenía muchas posibilidades con blancas, pero acá no voy a tener tantas porque tengo que recuperar el material. Entonces, seguramente mis respuestas van a ir dirigidas hacia capturar alguno de estos alfiles. Pero bueno, ahí ya podríamos tener una diferencia, ¿no? Porque me como uno o me como el otro y paso a mi tercer candidata y digo, bueno, me como este. Y ahí ya no tiene tantas opciones. Acá dijimos, me puedo comer, fíjense, me puedo comer el alfil, con el peón, con el caballo, o me puedo comer el otro alfil. 4 movimientos. Pero si yo hago acá, simplemente mi rival va a tener capturar con el caballo o capturar con el alfil. 2 movimientos. Entonces, de nuestras 3 candidatas, la primera que vamos a analizar va a ser la más forzada. ¿Sí? La jugada que nuestro rival va a tener menos respuestas para ver si nosotros tenemos el camino para llegar a la variante que ganamos. Entonces, iniciamos con alfil por F3 y podemos pensar qué sucede tras alfil por F3. Nuevamente, nuestro árbol de variantes se empieza a abrir y puedo de vuelta considerar las jugadas más forzadas. En este caso, como movimientos forzados, tengo caballo por, alfil por, y me doy cuenta que este caballo está defendiendo el alfil. Y entonces ahí aparece un tema táctico. Una partida de ajedrez, no, cuando nosotros entrenemos cálculo, no es que solamente va a ser cálculo y ahí están todas las respuestas. No, en ajedrez hay táctica, hay evaluación posicional, ¿sí? Las dos cosas deben ser entrenadas, porque también si conozco mucho de táctica o mucho de lecturas posicionales, pero no sé elegir un camino correcto para plasmar esa idea, no se va a poder concretar en el tablero. Entonces cuando veo que el problema está acá, en F3, mis jugadas candidatas van en eliminar el defensor de ese alfil, que es el caballo. Y pienso, bueno, le puedo comer acá, y veo que me come con el alfil. Lo defiende. Digo, bueno, si lo como con el otro, me come, lo defiende. 2 candidatas en principio descartadas. Y pienso, bueno, puedo incrementar la presión sobre este alfil con la siguiente jugada. Ya que lo estoy atacando con una y defiende con una, yo puedo amenazar ahora a la dama y al alfil. Y acá va a quedar el asunto en que luego podremos eliminar una defensa de ese alfil y quedan las 2 piezas listas para ganarse ese alfil. Todo esto con movimientos forzados lo podemos ir encontrando. Tras alfil por F3, perdón, caballo E5, vamos a ver que las posibles respuestas también son acotadas. La dama no puede ir hacia donde quiere, sino que tiene que defender el alfil. Y entonces, tras una jugada como dama E2,
volvemos a nuestra idea inicial. El cálculo no va desprendido flotando por ahí, sino que están enlazados. Entonces encontramos la jugada alfil por D4. Y acá nuestro rival también podría hacer sus candidatas. Ya sabe que si peón por alfil o alfil por alfil pierde, ¿no? Pierde su alfil y queda con ventaja material el negro, lo que decide hacer es, bueno, una jugada forzada, como alfil por E4, una jugada parecida a la que hicimos al comienzo de toda la variante. Voy a volver un momentito al comienzo de la variante, cuando hablábamos de que tras H3 podríamos intercalar una jugada que capturara una pieza del mismo valor. Bueno, ahora lo hace el blanco acá. Y tras alfil por D4 hace alfil por E4. Por el momento se mantiene la igualdad material. Incluso si captura, podría capturar esta pieza, ¿no? Podría pensarlo así el blanco, pero tras alfil por E4, nuevamente, jugadas forzadas. Bueno, tengo peón por y también tengo alfil por. Y en ese alfil por E3, ahí es donde queda el desequilibrio material. Ahora sí, el blanco ya no puede capturar otra pieza del mismo valor como hacía el negro, por lo tanto queda perdido por quedar con una pieza de menos. Este primer camino de jugadas forzadas y jugadas candidatas nos muestra que tras alfil por F3 la partida ya podría quedar definida a favor del negro. Entonces fíjense que esta variante muy concreta, ¿sí? Muy captura tras captura tras captura, ya vemos que alcanza para ganar la partida. Entonces, tras alfil por F3, el blanco hace el mismo razonamiento y dice, bueno, voy a hacer caballo por F3. Y acá hay otro tema táctico dando vuelta en la posición, que fíjense la fuerza de estas dos torres apuntando hacia E1. Y al mismo tiempo, antes de apuntar hacia E1, están apuntando hacia E3. Esto a mí me gusta decirle la coincidencia de las piezas, ¿sí? Están apuntando y están ubicadas en un mismo sitio. Por lo tanto, el tema táctico va a estar en relación a la salida del caballo. Pensemos, por ejemplo, esta jugada forzada, caballo por G3. Si yo hago una jugada sencilla como caballo de 6 para tratar de generar alguna amenaza sobre este alfil, esto, al no ser tan forzado, le permite al otro elegir alguna jugada de defensa, cambiar el alfil, sacar el alfil por acá, ¿sí? Esta es la diferencia cuando elegimos jugadas que no son amenazas lo suficientemente fuertes. Vamos a pensar esta extraña jugada en principio, porque parece que estamos perdiendo un caballo, pero este peón estaba defendiendo 2 puntos. Y si ahora, para recuperar el material, come, ahora sí tendríamos esta posición muy ganadora, ¿sí? Por las amenazas descubiertas del alfil sobre el rey. A partir de jugadas forzadas, ¿sí? Esto lo voy a decir muchas veces porque es algo que se ve en las partidas cuando uno tiene una posición ganadora y desperdicia esa ventaja que tiene por elegir caminos donde su rival tiene respuestas, y ahí donde tiene respuestas tiene defensa. Pero tras caballo por G3, nuevamente, podemos pensar candidatas forzadas, en vez de comer, capturar este alfil. Y ahí ya no queda tan claro el asunto, porque las torres se pueden cambiar, todavía están defendidas, la partida no estaría para nada perdida. Aparece otra jugada más forzada para desequilibrar, que es caballo por peón. Vamos a ver lo que pasa. ¿Qué diferencia hay entre caballo por G3 y caballo por F2? Que caballo por F2 amenaza a la dama. Fíjense, ahí hay más fuerza y ya no puede elegir esta jugada como antes sí podía, ¿sí? Entonces, jugadas más forzadas. En este caso, tras rey por F2, el alfil ya no está más defendido por el peón y vendrían las mismas condiciones de antes del alfil apuntando sobre el rey y la posición estaría perdida. Es por eso que vino alfil por. Y acá nuevamente, ¿qué jugadas posibles tenemos? Bueno, podemos comernos acá y vemos qué pasa, ¿no? Porque nos come para no quedar en desventaja material, pero ¿y después cómo sigue? ¿Sí? Ahí se nos acabó un poco, me parece. Podemos llegar a encontrar algunos recursos, pero en la partida
yo esto lo veo y no me parece tan claro comer acá. Y también tenía una idea que era mucho más clara, que era comer acá. Fijémonos lo que pasa. Captura con la torre. Vamos a ver que con el alfil no puede. Pero si come con el caballo, ahora este alfil y la dama quedan en coincidencia sobre el punto de F2. ¿Sí? Entonces esta posición estaría perdida por el mate. Volvemos un poquito atrás. Tras caballo por F2, acá ya la partida queda perdida porque también si la dama se retira vuelve a caer el alfil de 3, hay mucha presión ahí. La partida en sí continuó de esta manera, torre por y alfil F1. Pero ahora que el alfil no defiende este caballo y este caballo queremos que se retire para que llegue la dama hasta F2, nuevamente aparece una jugada que son amenazas muy fuertes porque no dejan elegir libremente a nuestro contrario, ¿sí? Entonces con caballo E5 yo podría haber candidateado de la siguiente manera. Tengo ventaja material, me conviene cambiar piezas. Tengo amenazada la torre, me conviene retirar la torre. ¿Sí? Podría haber pensado de esa manera y elegir mis jugadas candidatas y analizarlas. Pero como dijimos, arrancamos con las más forzadas. En este caso la amenaza sobre la dama y sobre el caballo que no está defendido. Perdón, está defendido únicamente por la dama. ¿Sí? Si la dama se retira, el caballo cae con jaque, nuevas pérdidas materiales. Y si el caballo toma, nuevamente dama por alfil y dama G1 mate. ¿Sí? Por lo tanto, tras caballo E5, nuestro rival decide abandonar y la partida finaliza. Fíjense que estuvimos hablando un buen rato, ¿sí? Y la partida finaliza dentro de 6 jugadas. Ahora yo les voy a dejar el video para que vean que a pesar de que hablamos y hablamos, esto se puede resolver muy rápido. Esto se resolvió en una partida de 3 minutos. Así que ahora les dejo el video para que vean cómo sucedió. Quiero creer que esto está bien. Que puede llegar a existir algo acá. En el momento clave. Toma, toma, toma. Toma. Creo que estamos bien acá. Tomar de rey no puede. Acá creo que le estamos ganando la partida ya. Tomar de rey no puede porque cae directamente sobre 3. Tomar de alfil. Torre por. Torre por. Torre por. De alfil no puede tomar. Tiene que tomar de caballo. Y ahí dama por F2 con dama G1 mate. Bueno, ahí teníamos el videíto. La idea era que vean que todo esto que al principio puede tardar, uno está pensando en muchas cosas, pero se va automatizando y cada vez sale más rápido. ¿Sí? La idea es que estos razonamientos, estas técnicas de cálculo quedan incorporadas y después uno los puede ejecutar rápidamente en el tablero. También les dejo para que vean de qué se trata esto del árbol de variantes, de COTOP. Les dejo un ejemplo de cómo este autor traduciría el pensamiento que acabamos de describir. Así de esta manera quedaría plasmado, según este autor, todo el razonamiento del negro para tratar de llegar a la resolución que acabamos de ver. Les repito que no es el único autor que vamos a ver, no es la única forma de pensar el ajedrez, incluso después aparecieron otros autores que incluso criticaban algunas cuestiones, como que les faltaba algo, pero sí la idea de Kotop es una idea pionera en el ajedrez. Bueno, están todos invitados al curso, pueden inscribirse, preguntarme y espero que les haya servido también el video de hoy, que les haya
encaminado también a una nueva forma de pensar las posiciones complejas, ¿no? Vemos que acá hay muchas piezas ahí dando vueltas y al principio puede resultar medio difícil. Pero con orden, entrenamiento se puede resolver. Así que, bueno amigos, nada más por hoy. Les dejo ahí el volante del curso y será hasta la próxima. Hasta luego.